Entonces, bienvenidos al seminario, nuestro seminario donde todos los miembros de Promueva nos reunimos a ver en qué se está trabajando, en qué están trabajando los otros objetivos. Y esta vez tenemos a Sebastián por segunda vez, hablándonos de Gossip Protocols. Sebastián. Gracias, Frank. Sí, vamos a hablar sobre Gossip Protocols a través de un artículo titulado Propositional Gossip Protocols under Fair Schedulers. Gossip traduce como chisme o chismear, entonces una traducción podría ser protocolos de chisme proposicionales con planificadores justos. Vamos a revisarlo primero estableciendo un contexto, unas definiciones generales de qué es lógica de chisme o qué es protocolos de chisme o de gossip. Luego vamos a hablar de como tal la lógica que nos permite especificar los protocolos. Después vamos a entrar en los resultados particulares, en unos teoremas que son o que me parecieron interesantes. Y luego vamos a extender pues este contenido a algo que ojalá sea relevante para nosotros en el contexto de Promueva. Entonces empecemos con la definición básica. Uno arranca con una red social, por ejemplo, como esta, donde los agentes solo conocen su propio secreto. Es decir, que ustedes ven mi cursor, qué pena la pregunta. Sí, señor. Súper. Entonces, el agente A solo conoce el secreto A, el agente B solo conoce el secreto B y C solo conoce C. Este es el inicio. Cuando A llama a B, cuando el agente A llama al agente B, entonces estos intercambian secretos y el resultado sería este. A ahora es familiar con el secreto A y con el secreto B, y B es familiar con el secreto A y el secreto B, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? El propósito final o el problema que estamos tratando de resolver es que todos los agentes terminen conociendo todos los secretos, ¿vale? Y cuando un agente conoce todos los secretos de la red, se le dice que es un experto. Así que el objetivo es transformar, convertir a todos los agentes en expertos. Continuando con el ejemplo, pues es sencillo de ver. Por ejemplo, hagamos una llamada entre B y C, hagamos BC. Entonces, ahora C conoce los secretos A, B y C, y B también conoce los secretos A, B y C. Es decir, que B y C son expertos porque conocen todos los secretos. Y si hacemos otra llamada AB o BA, como quieran, entonces en la gráfica de más de la derecha podemos ver que el resultado final es que todos son expertos. Sencillo, ¿vale? Entonces, la idea general es buscar un protocolo de comunicación que nos asegure que al final todos van a ser expertos, que todos los agentes van a conocer todos los secretos. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Pues básicamente es un conjunto de reglas o de instrucciones con una forma de, si se cumple esto, entonces un agente va a querer llamar a otro agente. ¿Sí? Estas reglas son distribuidas. Eso quiere decir que cada agente cuenta con su propio subconjunto de reglas o su subconjunto de instrucciones y que no hay como una autoridad central, pues, que sincroniza y le dice a la gente uno, llama a la gente dos, sino que cada agente decide a quién llamar dependiendo de lo que sepa. Y en este contexto, los protocolos son correctos si, solo si el protocolo termina, es decir, que eventualmente no hay más llamadas que quieran hacerse y para ese punto todos los agentes conozcan todos los secretos o todos los agentes sean expertos. Un ejemplo muy pequeñito. Ay, ¿qué pasó con mi ejemplo? Ah, no, perdón. Primero, el lenguaje proposicional con el que se especifican los protocolos es muy sencillito, el que ustedes ven ahí. Hay un operador atómico que es FADS, que se lee que el agente A es familiar con el secreto S o el agente A conoce el secreto de S. También hay otras, normalmente este lenguaje es epistémico, entonces hay otro operador que se lee algo así como el agente A sabe que B es verdadero y así, pero para los efectos de este artículo pues no es necesario ir más allá. Aquí está mi ejemplo, el que les quería mostrar, donde uno especifica el agente que contiene o que, al que le aplica esta regla. Y en este caso específico se lee algo así como cuando el agente A no es familiar con el secreto B, entonces A va a querer llamar a B. ¿Vale? Listo, entonces ahora miremos un ejemplo, ¿vale? Esta es la red social que tenemos allí, son 3 nodos,
es un grafo completo, todos están conectados con todos. Y el protocolo con el que funcionan se llama Learn New Secrets, que es bastante famoso en la literatura. Y la estrategia es sencilla, básicamente los agentes van a intentar llamar a todos los otros agentes de los que no les conozcan el secreto, o especificado con el lenguaje que se propone, sería algo así. Por ejemplo, la primera es si A no es familiar con el secreto de B, entonces A va a llamar a B, ¿vale? Sencillito, ¿cierto? Miremos un ejemplo de ejecución. Lo primero es pensar qué reglas están activas o cuáles son las llamadas que se quieren hacer. En principio, todas están disponibles o todas cumplen la condición, todos cumplen la regla, el guarda. Eh, Pensemos, por ejemplo, que la primera se ejecuta, entonces como A no es familiar con el secreto de B, A va a llamar a B, A va a llamar a B, entonces van a intercambiar secretos, ciertas reglas se desactivan porque su condición ya no se cumple, en este caso A es familiar con B y B es familiar con A, entonces estas dos no se cumplen. Pensemos, por ejemplo, que la segunda regla se activa, se le da el turno, y como B no es familiar con C, entonces se cumple la condición y la llamada BC se puede ejecutar. Si se ejecuta, A y C, perdón, B y C comparten secretos, intercambian secretos, de hecho se vuelven expertos, un par de reglas se desactivan y finalmente la única regla que queda activa es esta que está aquí en negrita, porque A no es familiar con el secreto C, entonces A llama a C, todos quedan como expertos, ninguna regla queda activa, eso quiere decir que la ejecución se acabó y logramos el objetivo. ¿Preguntas hasta allí? ¿Es claro más o menos? Pues, Johan, o sea que no importa quién llame a quién, porque intercambian secretos entre ellos. Ok. Exacto, sí. En principio sí, van a haber unas ciertas variantes, de pronto ahorita hablo de eso, uno puede especificar, decir, si por ejemplo uno tiene un grafo dirigido, entonces pues solo el de un lado va a poder llamar, y hay ciertas cosas como que yo te entrego mis secretos, pero tú no me entregas los tuyos. Hay variantes, pero sí, esta es la básica y la más general. Y sí, ¿listo? Vale, voy a continuar. Y si hay Y- varias reglas, si hay varias reglas, escoge no determinísticamente cuál. Ujú. Para allá vamos, señor. O Ya sea, le en general, respondo. entonces la idea es que uno tiene inicialmente unos usuarios con cierta información y la idea es que se comuniquen hasta que todos los usuarios tengan la información de todos, ¿cierto? Ajá, y que ninguna regla esté activa, o sea, que ninguna otra llamada se quiera hacer. Eso también es importante para asegurar que la ejecución se acabó. Listo. ¿Listo? Entonces, respondiendo a lo del propio Juan Francisco, sí, seguramente varios habrán notado que en muchos puntos muchas reglas pueden estar activas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llamada que yo voy a ejecutar? ¿Cómo decido eso o quién decide eso? Pues eso se le llama el scheduler, que en español es como planificador o programador, que en principio es no determinista. Entonces, pues no podemos saber mucho, pero podemos asumir unas ciertas propiedades para hacerlo interesante. En el contexto del no determinismo es común hablar de justicia. Vamos a hablar de dos justicias. La primera es justicia por agente, agent fairness, donde básicamente todos los agentes van a tener un turno eventualmente para coger el teléfono, llamémoslo así. Si un agente quiere llamar, entonces eventualmente van a dejar que ese agente llame. Y otra justicia que es como más específica, que se llama rule fairness o justicia por reglas, donde si una regla está activa, ¿se acuerdan que los ponía en negrita? Entonces, eventualmente se le va a dar el turno a esa llamada para que se efectúe en específico. Para entender bien la diferencia, miremos este ejemplo en donde las tres reglas están activas. Si no hay ningún tipo de justicia, entonces, por ejemplo, una de estas reglas podría apropiarse del teléfono, llamémoslo así, y ejecutarse infinitamente. Pero si tuviéramos justicia por reglas, por agente, perdón, justicia por agentes o agent fairness, entonces A podría hacer todas las llamadas que quisiera, pero eventualmente B también va a tener la oportunidad de hacer sus llamadas. Y si tenemos justicia por reglas o rule fairness, todas las llamadas que estén activas y quieran hacerse, por ejemplo en este caso las tres, eventualmente van a poder eh, ejecutarse. ¿Por qué hablamos de estas dos? Bueno, porque resulta que la propiedad de justicia es muy importante mmm, para determinar si nuestro protocolo es correcto o no. Miremoslo con este ejemplo. Perdón, Joan, quisiera hacer una aclaración semántica. El Ajá, eventualmente es lo que en inglés es eventually, ¿cierto?
Sí, 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 señor. que en español eventualmente suele ser, puede que sí, puede que no. Entonces, en español es más bien un finalmente llamará. Es decir, Ok. porque eventualmente en español es algo que puede pasar y que puede no pasar. En cambio, el eventually en inglés es algo que va a ocurrir. Ok, vale, no sabía eso. Sí, exacto, sí. Ajá. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en la justicia por agente, sí, no sé cómo decirlo sin la palabra eventualmente, la tengo como Sí, tan sí, metida en no, la yo sé, cabeza. es que uno traduce el eventualmente del inglés, Ujú. pero en español eventualmente no significa exactamente eso. Significa, el eventual en inglés significa que se va a ejecutar en algún momento, no que eventual, Exacto. porque eventualmente uno dice, eventualmente voy a su casa y puede que no vaya y no pasa nada. En cambio, el eventual y voy a su casa quiere decir, voy a ir a su casa en algún momento. Pero bueno, solo Mm. un asunto semántico para que nada, no nos confundamos con el eventualmente en español. No, 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 Y muy otra, válido, muy y válido. otra pregunta, Sebastián, Señor. en esa noción de justicia, ahí no será más bien un siempre en vez de un sí, eh, es decir, si una gente, porque la noción de justicia normalmente es que dice que si una gente eh, quiere ejecutarse un Ujú. número indefinido de veces, se va eventualmente lo va a hacer un número indefinido de veces también. Allí, a no ser que esto sea siempre finito, la ejecución, o esto considera ejecuciones que van por siempre, como en los protocolos que estamos mirando nosotros. Mm, Pues mira que el objetivo siempre es hablar de ejecuciones finitas, ¿no? Porque esa es una condición para correctitud. Pero yo diría que también aplica, además, o sea, se habla de una noción de justicia pues muy general para no determinismo. Así que si probablemente así es como se hace en la literatura, pues seguramente así es, como tú Ya, dices, sí. bueno, Sí, ¿Listo? justamente para hablar de finito, yo estaba pensando en la linealidad de esas fórmulas y lo resuelves poniéndole negación a los antecedentes de las implicaciones. Es decir, si yo no le pongo una negación al antecedente, por ejemplo, F, A, B implica alguna cosa, esa regla siempre, cuando ya se vuelve verdadero, siempre se va a poder seguir ejecutando. Es Ujú. decir, todos los protocolos son de esa forma, negación de algo. Si no sé algo, entonces llame. Pues por lo general, sí. De nuevo, porque estamos buscando pues que la ejecución se acabe en algún momento. Si tú lo tendrías de esa forma como la que propusiste, quedaría siendo verdadero para siempre, nunca, esa llamada nunca se dejaría de hacer y entonces tu protocolo no sería correcto. Ujú. O sea, no Y en, terminaría. cu- y No en terminaría. cuanto a justicia por reglas, si la regla definitivamente no se puede aplicar en el estado estacionario, ¿sigue siendo justo? Sí. Ujú. Solo las reglas que sean válidas son las que eh, en algún momento se van a ejecutar. Eh, Gracias. Vale, con todo gusto. Listo. Entonces, decía que la importancia de estas definiciones es porque esa justicia o qué tipo de justicia define si un protocolo es correcto o no. Y lo voy a mostrar con este ejemplo que está aquí. Está una red social con un estado de gossiping inicial de 3 nodos y 2 reglitas, una para A y otra para B. Pensemos entonces qué reglas están activas o qué llamada es la que se va a ejecutar. En principio, pues A no es familiar con C, pero esta parte de aquí no se cumple, entonces solo la primera estaría activa, ¿cierto? Entonces, como A no es familiar con C, A va a llamar a B y va a quedar algo así. ¿Listo? Pero resulta que ahora ambas se cumplen. ¿Sí ven? A todavía no es familiar con C, sigue activa, pero B ya es familiar con A y todavía no es familiar con C, así que ambas están activas. Si no supiéramos nada acerca de nuestro scheduler o de nuestro planificador, podríamos asumir, como es no determinista, que la primera condición de la agente A se va a ejecutar, o perdón, la primera regla de la agente A se va a ejecutar infinitamente y que la llamada AB se va a seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo sin ningún cambio en el estado del chisme, lo que Ujú. haría que nuestro protocolo fuera incorrecto. Necesitamos que esta regla de acá se ejecute en algún momento para poder llegar a un cambio. Así que podemos decir que el protocolo no es correcto,
Pero ¿qué pasa si nosotros asumimos un cierto grado de justicia? Por ejemplo, justicia con agente de parte de nuestro planificador. Pues eso significa que en algún momento B va a tener su oportunidad para ejecutar la llamada que él quiera ejecutar, que en este caso es esta que está aquí. B llama a C, entonces intercambian secretos. Y ahora sí tenemos un cambio, porque B y C se vuelven expertos, y luego si volvemos a aplicar esta que A siempre ha querido hacer, que es que mientras no conozca el secreto de C, va a intentar llamar a B. Entonces aquí lo llama, y finalmente si tiene acceso a todos los secretos, es un experto, todo se desactiva, bueno, todo se desactiva, y llegamos a un estado final. O sea, imagínense que esto está desactivado, o sea, no están en negrillas porque ya todos son expertos y ninguna aplica. Entonces, el protocolo no es correcto, pero con un cierto grado de justicia de parte de nuestro planificador, podemos decir que sí es correcto. Viene la pregunta entonces de si, por ejemplo, este protocolo es correcto con justicia por agente, ¿qué pasa con la justicia por reglas? Es decir, si toda llamada que se quiere hacer en algún momento se va a hacer, los agentes A, B y C van a ser expertos. Pues la respuesta es, adelante. Yo diría que sí, ¿no? ¿Por qué? Por reglas. Sí, sí, por reglas. Ajá, ¿por qué? ¿Qué implica la otra? Que eventualmente ejecuta la regla B y eventualmente ejecuta la regla A. Exacto. Es decir, Ujú. finalmente ejecutará la regla A y la regla B. Y ya después continuará ejecutando. Con una vez que se ejecute ese, eventualmente es completo, o sea, después de que se ejecuten, Al ya menos una vez. pueden no volver a ejecutarse Sí, nunca y es fair. Sí, porque, o sea, después si se ejecuta al menos una vez, no importa lo que pase, al final las dos se van a desactivar. Y entonces podemos decir que es seguro porque ya no hay nada más que ejecutar. Ujú. Sí. Sí, y más pregunta, allá de, Sebastián, señor, Sebastián, ¿la justicia por reglas no implica la justicia por agentes? sí, Es, sí, pero al revés. entonces, al revés. Ah, entonces ahí digo que la respuesta que está diciendo es que no. No, 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 sí, Reglas sí, implica justicia efectivamente. por la gente. Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál que, aplica bien? O sea, si es justicia por reglas, uno pensaría que es justa también por agentes, ¿no? Porque toda regla está asociada a un agente. ujú, pero piensa que esta propiedad está asociada al protocolo. Es decir, que si un protocolo es muy bueno y funciona con justicia por agente, entonces en una situación, digamos, más estricta o más sencilla, que sería la justicia por reglas, pues también va a funcionar. ¿Claro? Ah, O ya sea, entiendo. O sea, uno puede escribir un protocolo para el cual alguna gente no tiene reglas, ¿es lo que quieres decir? sí, Ah, también. entonces ahí sí me explicaría. Ya. Entonces, sí, de nuevo, la justicia por reglas implica una justicia por agente, en el sentido de, o sea, estamos hablando de nuevo, propiedades sobre el planificador. Entonces, digo el protocolo, perdón, el protocolo, sobre el protocolo. Cualquier protocolo que sea agent fair o que sea justo por agente es justo por reglas también. Ujú. Si un protocolo, si un cierto protocolo que tenemos funciona con un planificador que, digamos, se ocupa de que los agentes tengan sus turnos de manera justa, pero no se mete con las reglas para Ujú. que éstas también se ejecuten de manera justa, entonces, en un planificador que también haga eso, de seguro también va a funcionar, porque, Ujú. pues, digamos que la situación es aún más favorable que con justicia solo por agente. O como decía el artículo, ser justo por reglas solo disminuye las posibilidades en el árbol de cómputo. Entonces, si efectivamente funciona el uno, pues va a funcionar eh, con justicia por reglas. Listo, entonces ahora entremos a los resultados específicos del artículo. El primero es que path graphs, caminos, tienen protocolos correctos y esto se hace con una estrategia muy sencillita. Es básicamente si yo soy un agente, conozco el secreto de mi anterior, del anterior agente al que tengo conectado y todavía no soy un experto, entonces voy a querer llamar al siguiente. En el caso de A, pues como, Esta modalidad ¿qué es? disculpa.
¿Qué quiere decir la Experto. modalidad exp? Ah, Ah, sí perdón, es experto. Sí, experto, sí es experto. Ajá, sí, qué experto, pena. ok, vale, gracias. No lo definí. Sí, esto, o sea, esto por detrás tiene un cuantificador de como que para todo secreto, si yo soy familiar con el secreto y el siguiente. Entonces, sí, lo voy a leer, ¿vale? Para el agente A, si el agente A todavía, si el agente A no es un experto, entonces A va a querer llamar a B. La regla del agente B es si B todavía no es un experto y B no es familiar Sí con es, A. sí es familiar. Si es familiar con A, perdón. Si B es familiar con A, entonces B va a querer llamar a C. En el caso de C, si C no es un experto y C es familiar con el secreto de B, va a querer llamar a D. Y D no tiene reglas, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que básicamente, digamos, se va a hacer un recorrido y atrás para adelante se van a recolectar todos los secretos y en la punta se van a volver expertos y luego la cosa se va a devolver. Miremos lo siguiente. Al principio solo la primera regla está activa porque la segunda parte, digamos que B todavía no es familiar con A y C todavía no es familiar con B. Entonces se ejecuta a B, intercambian secretos y la segunda regla se activa, efectivamente, porque B todavía no es un experto, pero ya conoce el secreto de su antepasado. O sea, B ya es familiar con A. Entonces se hace BC, se comparten secretos, se activa la siguiente regla, se comunica hasta la cola y los dos se vuelven expertos. Como los dos se vuelven expertos, se van a empezar a desactivar las reglas otra vez. Entonces, pues, porque tenemos un grado de justicia, en este caso agent fairness, eventualmente, perdón, si en algún momento se van a ejecutar las reglas de A y de B, entonces vamos a ver cómo se propaga de vuelta el conocimiento hasta que todos sean expertos en algún momento. Y según lo visto en la anterior diapositiva, esto implica también por justicia, con justicia por agentes, perdón. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, o sea, si nosotros tuviéramos, esto sobre todo aplica cuando un agente tiene varias reglas, pero pues obviamente, for what it's worth, también aplica. Listo, ese es el primer teorema y luego viene el teorema 2, que habla Espérate, te vuelvo a interrumpir, habla- Sebastián. La dime. definición de exp implica que todos los agentes saben cuántos secretos hay en la red, ¿cierto? Sí, ajá. Hay, sí, hay un cierto grado, pues, Pues hay tantos mm, secretos como agentes. sí, se sabe la cantidad, diría yo. Porque digamos que la definición con cuantificadores se recorre hasta el total de nodos. Entonces, si él básicamente los sabe el primero y el segundo hasta el n, entonces es un experto. Sí. Ujú. Listo. Entonces, el segundo resultado interesante es que los árboles, los grafos árboles, tienen protocolos correctos con justicia por agentes. Y aquí la dinámica, pues la estrategia es un poquito más compleja, entonces no lo voy a detallar con un ejemplo, pero es básicamente orientar el árbol para que básicamente desde cualquier nodo haya un camino hacia un agente especial X que elegimos previamente. Puede ser cualquiera, no tiene que cumplir con ninguna condición. Y lo que va a pasar es que ese agente es el primero que se va a volver un experto, es decir, que digamos que la información va a empezar a recopilarse en X hasta que éste conozca todos los secretos y una vez él ya conozca todos los secretos y él ya sea un experto, entonces se va a propagar la información de vuelta en el sentido contrario. Vea Carlos que alguien Ramírez levanta la levantó mano. la mano. Carlos Ramírez levantó la mano. Sí, una pregunta. Estamos hablando de árboles, por así decirlo, dirigidos, No, en principio no. porque si es un árbol no dirigido, entonces realmente cualquier agente, o sea, cualquier nodo podría ser ese agente especial, ¿no? Porque Sí, en un árbol, Sí. cualquier pareja de nodos están conectados si es un árbol no dirigido, ¿no? exacto. Ujú. Sí, Ok. de hecho, o sea, la orientación se hace, pues aquí todas las pruebas son constructivas, entonces básicamente yo estoy mostrando un ejemplo de cómo construir mi protocolo. Entonces, para construir mi protocolo, la propuesta específica mía o el paper es orientarlo, dirigir el árbol, mm, para básicamente demostrar que sí, efectivamente hay un camino a ese X y luego vos volteas la orientación para propagar de vuelta todo el conocimiento, toda la experticia que se reunió en X, básicamente. Y al final, el hecho es que sí, muy bien la aclaración, muchas gracias.
y al final pues todos vuelven expertos. Y entonces obviamente hay una implicación clara y es que pues todo grafo conexo tiene un spanning tree, tiene un árbol por debajo o se puede pues, tiene un grafo, tiene un árbol adentro, perdón. Entonces básicamente todo grafo conexo tiene un protocolo correcto con justicia de agentes. Listo, entonces ahora hablemos de una variante que son grafos dirigidos. Y ojo aquí, cuidado porque la dirección, esto quiere decir que solo uno de los dos agentes que están conectados por un arco puede iniciar la llamada. O sea, que A puede llamar a B, pero B no puede llamar a A. Pero una vez se ejecuta la llamada, los dos comparten sus secretos, ¿vale? Ambos conocen los secretos del otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso específico? Bueno, el resultado más importante del paper es que los grafos fuertemente conexos tienen protocolos correctos. Para el caso de fairness, para rule fairness o justicia por reglas, la propuesta es relativamente sencilla y es que todos los agentes van a llamar a lo que puedan llamar hasta que se conviertan en expertos. Esto se expresa algo así como con el lenguaje. Si X no es experto, entonces X llama Y para todos los agentes X y para todos los agentes Y que sean sucesores de X. Pero hay un problemita si queremos generalizar esto para justicia con agentes, y es que resulta que un agente, si tuviéramos este protocolo así, un agente se podría obsesionar con aprender un secreto del que ya sabe. Entonces, si nosotros ya no contamos con una justicia por reglas, sino solo por agentes, y sabemos que la gente puede hacer lo que sea, tenemos que asegurarnos que los agentes aprendan los secretos en un cierto orden o vayan aprendiendo secretos o que intenten aprender secretos diferentes a medida que va avanzando. Ellos en el paper se habla como de unas fases y esto proposicionalmente se escribe así. Básicamente, yo voy a intentar aprender el secreto y sí, solo sí, todos los secretos, ya sé todos los secretos que están por atrás y todavía no conozco I, claramente, de nuevo. Una cosa que no he entendido, Sebastián, pero, o sea, en cualquier grafo conexo uno puede tener un camino que pase por todos los nodos, ¿cierto? Ajá. Y eso me daría un protocolo, pues de pronto Más menos o sencillo. más eficiente eh, o sea, que garantice que todo el mundo va a saber todos los El secretos. problema, profe Frank, es que al menos la propuesta con caminos cuenta Ujú, con el hecho de que tú vas hasta el último nodo, que se vuelve un experto, y luego propagas de vuelta ujú, por el mismo sí, camino. ajá. No, entonces, y si nosotros tenemos conexión fuerte, puede que no sea ese mismo camino el que lo cumpla. ¿Me entiendes? O sea, con que yo haga la vuelta o sea, toda una vuelta, al final el último de la vuelta tiene todos los secretos de los anteriores, ¿cierto? Ujú. Eh, y luego tendría que dar otra vuelta. ¿Con dos vueltas no termino? Sí, con dos vueltas. Y O ya sería al sea, revés, ¿no? O sea, del final al no, principio. no, no, yo no necesito, tiene que haber un ciclo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si tú recorres el ciclo dos veces, después de la segunda ya todos van a tener los secretos de todos, ¿no? Sí, creo que sí. Así pensándolo nomás, creo que sí funcionaría. Habría que ver si, o sea, efectivamente todos se vuelven expertos. Habría que ver si uno puede escribir un protocolo donde todas las reglas que haga eso, que haga justamente eso que tú sugieres y que todas las reglas se desactiven al final, ¿no? Mm, pero sí, a mí en principio me parece una opción válida y sí sería más sencilla que esta que estamos viendo. Tienes toda la razón, Pero profe. Frank, usted dice que si el grafo es fuertemente conexo, hay un ciclo. Sí, lo que pasa es que hay un camino que recorre todos los nodos, ¿cierto? Ujú. Porque es que no es dirigido. Sin repetir nodo. No, no, repitiendo, pero a mí no me importa repetir. No. No, no, repitiendo, Juan Francisco, sí, o sea, si es euleriano, pues hay uno que no pasa por todos. Pero si es, usted siempre, pues es que no es dirigido, es que no tiene una dirección.
si entendí bien. Entonces, si usted va a un lado, usted se puede volver por allí mismo otra vez y seguir por el resto y todo eso. No, pero Entonces, cualquier grafo conexo. ¿Ah? sí hay una dirección. Por O eso, sea, ¿Ya hay dirección? aquí sí, sí, estamos en sí. los dirigidos, Ujú. no estamos en los no dirigidos. Esto no tienen flechitas, pero la idea era que tuvieran flechitas, perdón. Ahí Ah, Sí, está. o bueno, sea, qué No, las pena. flechitas, las flechitas yo las vi ahorita en la anterior, Sí. cuando empezó. Ahí, Ah, solo que en la ya, siguiente así, no las tenía, exacto. qué pena. Sí, ya, bueno, listo. Entonces, pero si es sí, fuertemente conexo, igual el camino de vuelta está, ¿no? sí, exactamente. Y lo otro es ese teorema que les mandé alguna vez que llama de ear decomposition, Ujú. que básicamente descompone cualquier grafo En orejas. conexo en unas orejitas, que son como caminos dirigidos que le permiten a ustedes recorrer todo el grafo. Y sí, van a haber repeticiones y demás, pero al menos cada orejita no hay repeticiones. Pero bueno, simplemente era preguntándome por qué Pero en o este sea, caso, por qué así. Ujú. cuál sería el camino o el ciclo que me están diciendo? Yo no lo veo. Este no Pues es este grafo no fuertemente es conexo. dirigido, este Sí no es es dirigido, pero no conexo, es fuertemente conexo. sí, no es conexo. No, no hay forma de llegar de A a C. Ujú. Exacto. Bueno, gracias. Sí, Ese listo. No, teorema que acabo de decir solamente aplica a grafos dirigidos, conexos. Justamente con eso. Ujú. vale la pena Fuertemente conexos. echarle cabeza. Después vamos a ver que, bueno, después no, eso va más allá del alcance de lo que, de la presentación, Pues sí, qué pero pena, estamos retrasando. un interés de la literatura es reducir la cantidad de llamadas. Entonces, esos protocolos o esas estrategias así como de, pues, de la vuelta y llamadas repetidas no importan, van a ver que después es como, o sea, no hay tanto interés. Y entonces, bueno, el hecho es que para grafos fuertemente conexos existen protocolos correctos. Ujú. Entonces, es suficiente con ser fuertemente conexo, pero pensemos ahora si es necesario. Este es un grafo, como ven, que no es fuertemente conexo, no hay un camino entre A y C. Pero el siguiente Ujú. protocolo, miremos a ver qué Sí, pasa cuando lo ejecutamos. sí, claramente no es necesario. Ah. Muy bien, profe Frank. Si vemos que al principio las dos reglas están activas, digamos que ejecutamos la primera, entonces intercambian A y B secretos. Luego B y C intercambian secretos. La regla de abajo se desactiva, la regla de arriba sigue activa, hasta que A y B se llaman y efectivamente todos terminaron siendo expertos. Pero, Entonces, porque es que allí hay como un cheat, ¿cierto? Porque la dirección, uno pensaría que implica es transferencia de información de un lado a otro nomás, pero no, cuando hay esa llamada, se ujú, comparten, no, no hay a los dos dirección. lados. Entonces ese grafo se comporta es como un grafo no dirigido, ¿cierto? Entonces, por eso es que esto es necesario. Sí, 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 en una buena medida. Ujú. Pero entonces, la pregunta sigue abierta, el artículo la Ujú, deja así abierta, la deja en suspenso, y es un artículo muy reciente. Ahí. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, perdón, me adelantaba. ujú. Listo, entonces no es necesario ser fuertemente conexo. Ahora, entonces, exactamente qué grafos. Resulta que no todos los grafos tienen un protocolo correcto bajo ningún tipo de justicia. El ejemplo está aquí enfrente, donde pues no me importa el protocolo que ustedes me propongan, realmente no lo van a lograr. Pensemos en el árbol de cómputo que yo dibujé aquí. Tenemos el estado inicial, donde los nodos solo conocen su propio secreto, y si el protocolo que ustedes me proponen arranca con B llamando a A, entonces A y B van a intercambiar secretos y puede que su protocolo haga B A las veces que quiera, las cosas no van a cambiar, pero si eventualmente se hace BC, entonces B va a ser un experto y C también va a ser un experto. Y aquí hay un problema y es que resulta que B es el único que puede iniciar llamadas, ¿cierto? Porque es un grafo dirigido. Ni A ni C pueden iniciar llamadas, solo B puede iniciar llamadas. Pero como ya es experto, entonces no debe poder iniciar más llamadas, porque eso significaría que él, aún después de que todos ya fueran expertos, él seguiría intentando llamar y eso no es un protocolo correcto. Lo mismo sucede si se arranca por el otro lado. El hecho es que ves un experto antes de que todos los demás se vuelvan expertos y como él es el único que puede iniciar llamadas, entonces eventualmente va a quedar un nodo sin un secreto. ¿Es eso claro? Sí.
Vale, listo. Entonces queda la pregunta abierta y esto es lo que quería decir antes. El artículo lo deja ahí en suspenso. Es un artículo muy reciente, creo que es del año pasado. Exactamente qué grafos tienen protocolos justos y correctos. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que exista un protocolo justo y correcto en grafos dirigidos? Listo, entonces, bueno, se habla de complejidad también. Resulta que chequear la terminación de un protocolo es QNP completo y chequear la correctitud de un protocolo también es QNP completo. Y listo, allá acaba el artículo, deja estas preguntas abiertas, la pregunta abierta que mencioné antes. Ahora, si nos intentamos ir un poquito más allá y ver qué podemos sacar, pues en primeras les quería mostrar muy rápidamente, para hacer los gráficos de la presentación, me traje un código que terminó siendo como un simulador del que estoy un poquito orgulloso. Básicamente uno puede emular una red social de Gossip, establecer incluso sus propios, a ver, yo puedo hacer, esperen, no puede. En fin, quería hacerlo más grande. Uno puede especificar sus propios protocolos con los operadores isFamiliar with o isExpert. ¿Estás mostrando algo? No. Ay, no, no Sí, se ve. Estoy mostrando Es que estaba mi... haciendo clic, yo sigo viendo los slides, vos no sé los otros. Sí, sí, yo yo estoy sigo donde dice más allá. estoy en Más el allá, slide más Sigue más exactamente. allá. allá. No, pero quería mostrar mi Visual Studio Code, mi editor. A ver, No, Ah, ese no lo es estamos que viendo. está compartiendo solo los slides, no todo el escritorio. New Share. Ah, vale, vale, vale. Listo, ahí. Sí, Ahí ahí sí sí lo lo ven. estamos viendo, sí. Vale. Yo quería hacerlo más grande. Yo no sé cómo es eso. Eso ahí. Entonces, para hacer las gráficas, como iba diciendo, escribí un par de clases que básicamente permiten emular este tipo de sistemas. Esta red social, por ejemplo, que está aquí, donde se pueden hacer llamadas y puede ser dirigido, puede ser no dirigido, graficarlo y también especificar protocolos con los operadores que ya vimos, isFamiliar with o isExpert, para añadir las reglas. Por ejemplo, este es el de la proposición 1, que dice que la correctitud depende del planificador, del scheduler, y también se pueden implementar sus propios planificadores, sus propios schedulers. Yo, por ejemplo, implementé uno que es AgentFair, donde vemos que efectivamente se llega a un estado de experticia, mientras que un planificador que implementé que no es justo, pues no llega a justicia, al menos después de 100 llamadas. ¿Listo? Bueno, y también con grafos fuertemente conexos. Este es el teorema 3, de que strongly connected graphs have rule-fair protocols. Entonces yo aquí implementé el de rule-fair, que es que para todo X y para todo Y, mientras no sea un experto, va a intentar llamar a X y a Y. Y entonces si yo lo corro con un agent fair, pasa lo que les digo, que qué mal. Este es un experto. Ah, no, a este le hace falta G, por ejemplo. Entonces, este caso no se llega al éxito, no se llega a que todos sean unos expertos, porque mi scheduler es agent fair y mi protocolo está diseñado para que sea rule fair. Si yo lo corro bajo justicia por reglas, entonces todos se vuelven expertos. Ahí, perdón, la graficación es complicado graficar grafos así. Eh, eh, pero en fin, listo. Entonces, esto es un prototipo que diseñé y que les quería mostrar, que de pronto puede ser parte de los productos del proyecto. Y continuando con la presentación, queda la pregunta abierta de exactamente qué grafos dirigidos tienen protocolos correctos bajo cualquier noción de justicia o bajo cualquiera de las dos nociones de justicia que tenemos aquí. Y por último, lo que señalaba el profesor Frank, que también otros lo notaron, es que aunque los grafos sean dirigidos y solo ciertos agentes pueden empezar las llamadas, cuando se hace la llamada, se hace push-pull de los secretos. Es decir, yo te llamo y te comparto mis secretos, pero tú también me compartes tus secretos de vuelta. Nosotros hemos coqueteado un poquito más con otra noción que se llama push gossiping, donde en el grafo dirigido yo te llamo y te comparto mis secretos, pero yo no recibo información nueva. A llama a B y B obtiene los secretos de A, pero A, el que arrancó la llamada, permanece intacto. Y pues yo hice una survey ligera de la literatura y esto no estaba tan investigado como las llamadas push-pull, así que de pronto push gossiping puede ser interesante tanto para el objetivo 1 como para los demás miembros del
proyecto. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Sebastián. Preguntas, muchachos, o jóvenes, o adultos mayores. Eh, excelente, excelente este tema. Tema me parece, porque es la manera, o sea, se puede asociar a la transferencia de información en una red, o transferencia de, por ejemplo, esos chismes podrían ser news, ¿cierto? Y entonces uno puede preguntarse, el protocolo es la forma en que se ejecuta, y preguntarse cuál es el protocolo más corto, cuál es la manera más corta de transmitir toda la información y demás para que alcance a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la información que se necesite. O sea, cómo se distribuye esta información para que todos, digamos, estemos informados de algo en particular. Y cuáles son las topologías que permiten eso y cuáles no. O sea, es muy relacionado con lo que estamos haciendo Promueva. Ujú. Sí. Una, una, Ujú. una inquietud es que todos conozcan los secretos de todos. Está asociado con, Polarización. con consenso o no está asociado con consenso necesariamente. Sí, no. En consenso la diferencia es que en las opiniones, al menos como está modelado antes, cuando hay una comunicación, no es que yo tenga la opinión del otro y yo tengo la opinión del otro, sino que las dos opiniones se acercan al promedio, ¿cierto? O sea, si tú tienes opinión uno de algo y yo 0,5, yo me muevo a 0,75 y tú también bajas a 0,75. Eh, pero lo que puede pasar es que, o sea, no quedamos exactamente con el mismo estado ambos. En cambio, aquí sí quedan con el mismo estado ambos. Eh, podríamos, o sea, están obviamente relacionados, pero digamos que la comunicación es un poquito diferente. Ujú. O sea, contar el chisme no necesariamente significa que yo lo adopte para, en mi opinión. Eh, Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia, pero de pronto se puede ver como el uno como una extensión del otro o algo así. bueno, Es buena pregunta, pero no es exactamente lo mismo. Sí, no es exactamente lo mismo. ¿Por bueno. qué? Porque aquí nos podemos comunicar todos con todos y todavía no estar en consenso, eh, Ujú, digamos, después de una ronda. En ujú. cambio, aquí sí ya sí toda la información estaría distribuida. Lo que sí es que podemos adoptar algunas de esas ideas de protocolos y de lógicas y demás. Ujú. Podría ser que en vez de pasarnos esas letras o esos secretos así identificados Ujú, con caracteres, podría ser como un número. O sea, digamos que ujú, yo te comparto una ideología de peso ujú, 0,2 y al final ujú. todos los secretos o todos los chismes que yo tengo son una lista de números y con alguna operación de promedio o algo, yo saco una opinión final. Algo así, podría Exacto, ser, por ejemplo. exacto. Sí. Sí. Igual, si esto es como un área de mucho interés, hay un montón de literatura sobre Gossip Protocols. Este en particular, este artículo era la respuesta a un problema que se postuló en un artículo relativamente importante que básicamente inició el área donde se postularon como unas 15 preguntas, de las que algunas de ellas todavía están abiertas, en las que hablan, por ejemplo, de eso, de protocolos eficientes, de cuál es el mínimo número de llamadas requeridas para que todos sean expertos, y que se habla un poquito también de push. Y, leyendo la pregunta del profe, ¿es Christoph el mismo del libro de Principles of Constraint Programming? Sí, ¿Sí? es el mismo, Carlos. Ah, ok, ok, gracias. Él está trabajando en eso también. Mm. Eh, es muy interesante. También hay un artículo que yo usé un poquito que se llama The Logic of Gossiping, un artículo muy bueno y es un tanto extenso, pero intenta mirar exhaustivamente
La lógica del gossiping, pues en todos sus niveles, hay modal obviamente, epistémico, temporal, y le pone pues semánticas a todo eso. Si alguno está interesado en esa parte, si algún objetivo o alguna persona, se los recomiendo, pronto ahorita lo mando. Logic of Gossiping se llama. Y sí, Sebastián, con respecto a sí. esa conjetura que es el open problem, no sé Ujú. si allí ya dieron algunos hints, pero uno se imaginaría pues que todo grafo se puede expresar en sus componentes fuertemente conexos. O sea, y, y digamos en esos componentes fuertemente conexos, es como uno compacta todo eso en un solo nodo. Esos componentes fuertemente conexos, por ejemplo, en este caso hay tres componentes fuertemente conexos, es un Ajá. caso especial. Y los grafos, los componentes que no tienen entradas, como el B, por ejemplo, se llaman fuentes. Fuentes. Ujú. Entonces uno pensaría que de pronto esos grafos son dos grafos cuyos componentes fuertemente, cuyas fuentes de los componentes fuertemente conexos tienen alguna eh, eh, pues restricción, como la que está ahí, ves un experto, entonces no puede llamar a nadie. O sea, porque esos son los que tienen el problema, ¿cierto? Que si se vuelven expertos ya no pueden llamar a nadie, entonces Ujú. entonces como enfocarse en cualquier grafo, miras las fuentes y miras, eh, pues reproduces este ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quitarlos? Pues que los componentes fuerte conexos no puedan volverse expertos o algo así. Que es algo parecido a O, lo que estábamos o- en el ajá, objetivo. sí, exactamente. O quizás uno puede encontrar un contraejemplo en cada, por ejemplo, el otro, mira el otro grafo. El otro grafo, el que sí tenía, ¿Este? sí, allí hay dos, A y B serían fuentes, B no Ujú. es fuente. ¿Por qué en ese no existe ese problema que teníamos en el otro? O sea, porque este sí es correcto y el otro no. Mm, Porque A y C no se convierten en expertos hasta que B no sea experto. Entonces, Exacto. ujú. Entonces, como buscar esa generalización en las fuentes, porque son las fuentes que si las fuentes se pueden volver expertos, entonces antes que los demás, ahí está ese problema. No, sí, esa es una buena conjetura. Sí, Sí. hasta que las fuentes no sean, si las fuentes tienen que volver expertos primero, básicamente. Ajá, exacto. Y ahí ya con eso podrías Sí, hacerlo, creo. válido. Bueno. Apunta, apuntar. Bueno, jóvenes, voy a dejar de grabar aquí y